Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo al Enfoque. Antes de dar paso a los representantes de los partidos políticos en el debate habitual, tenemos con nosotros en la entrevista previa al director territorial del INGESA, Omar Oguari. Hay que decir que es la primera entrevista que concede a un medio de comunicación desde que se inició esta crisis sanitaria. Muy buenas noches, señor Oguari. Hola, buenas noches, gracias por vuestra invitación, es un placer hoy estar con vosotros y así hacer llegar información a los ciudadanos melienses. Lo agradecidos somos nosotros por haber aceptado la invitación. En una crisis sanitaria de esta magnitud, me imagino que habrá vivido muchos momentos de tensión. No sé cuál ha sido el peor momento. Yo creo que, como dije en una rueda de prensa, el peor momento ha sido la segunda quincena de marzo y los primeros días de abril. Han sido unos días duros, la verdad que no había momentos ni para comer ni para ver a los familiares, momentos de duros trabajos, de decisiones duras, y aún así yo creo que con el esfuerzo y el trabajo bien hecho hemos podido salir de momento de esa crisis sanitaria. Usted gestiona el sistema sanitario de la ciudad, centros de salud, el hospital comarcal. ¿Está Melilla preparada ante un posible rebrote de COVID-19? Yo te contestaría de la siguiente forma. En vez de preguntarse, ¿Melilla está preparada? Yo creo que si los melienses estamos preparados para poder evitar un rebrote. Porque lo que hay que hacer es evitar un rebrote. ¿Cómo se puede evitar? Pues simplemente seguir los consejos, las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que lo hemos dicho multitud de veces: higiene de manos, medidas de protección, evitar aglomeraciones y tal. Ahora, te contesto la siguiente pregunta. ¿Estamos preparados? Sí. ¿Estamos mucho mejor preparados que cuando empezó la crisis sanitaria? Sí. Y además te pongo un ejemplo simple. Hoy por hoy tenemos el doble de camas de UCI. Hemos aumentado un número de respiradores que están disponibles en el hospital comarcal. Hoy en día los profesionales sanitarios tienen mucho más experiencia en el manejo de ese tipo de patologías. Hemos aumentado la capacidad de respuesta. Ahora, cualquier sistema sanitario no tiene capacidad para dar, imagínate que se contagie a toda la población, entonces cualquier sistema sanitario no puede dar respuesta a eso. Yo creo que el objetivo tiene que ser, no es dar la respuesta, sino evitar que haya un rebrote. Cuando ingresa, estos días, estos 2 meses que hemos estado viviendo la crisis sanitaria, cuando se detecta un caso ya de positivo, ¿cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cómo se le aísla? ¿Se le envía a casa para una cuarentena? ¿Cuál es el procedimiento? Es que en realidad el INGESA es lo que da asistencia sanitaria, prestación sanitaria. Entonces tú imagínate que se diagnostica a una persona, que imagino te refieres al último caso que dio positivo. Me refiero a cómo se ha procedido a lo largo de estos 2 meses. Pues cuando da un caso positivo y no hay sintomatología, el INGESA no actúa. Quien entra en acción es la Consejería de Salud Pública. Quien entra en acción son los técnicos, médicos y enfermeros de la Consejería de Salud Pública, lo que le hacen un interrogatorio, les preguntan para saber exactamente cómo se ha contagiado esa persona, y luego también trazar todos los contactos estrechos que ha tenido, para luego hacerle un historial y mandarlo al INGESA por si hace falta luego realizarle las pruebas correspondientes. No sé, entonces cuando ya se detecta el caso positivo y tiene que ingresar, me imagino que lo tendrán aislado en lo que se denomina zona limpia, tanto en UCI como en planta. Efectivamente, mira, hay sitio habilitado para eso. Sí, ¿no? te lo voy a explicar desde que llega a la puerta de urgencia o desde que se presenta al paciente en atención primaria. Nosotros tenemos preestablecido doble circuito, ¿vale? Tanto en urgencia como en atención primaria. Entonces, gracias a esos dobles circuitos, permite filtrar o hacer un triaje y detectar esos posibles casos de COVID. Y pueden ser luego atendidos en un circuito distinto y diferenciado hasta que se ingrese en la planta. Luego, una vez si hiciera falta el ingreso en la planta, tenemos zonas habilitadas en la planta solo para ese tipo de pacientes. E incluso también en UCI. Ahora mismo en UCI tenemos camas reservadas para patologías no COVID y camas reservadas para patología COVID. Hablabas de la responsabilidad de la gente, de los ciudadanos, de si eran responsables o no, o en mayor o menor medida. No sé cómo lo ven en esta desescalada, en estas fases que se están produciendo y en las que se está permitiendo que la gente salga a la calle.
Yo creo que tenemos que seguir actuando desde la responsabilidad. Y cuando hablo de la responsabilidad, porque todos hemos vivido unos momentos muy delicados, unos momentos muy difíciles, hemos visto gente incluso morir. Por lo tanto, no podemos permitir el lujo de volver a caer en el mismo error y retroceder y tirar todo el trabajo hecho de esos 3-4 meses. Decía que sí, que el sistema sanitario está más preparado ahora que antes, claro, después de pasar por esta crisis, pero siempre y cuando no se sature, que de hecho por eso el estado de alarma, porque se satura el sistema sanitario en cualquier caso, y llegado el momento, se podría contar con el Ministerio de Defensa y con la instalación de un hospital de campaña. ¿Eso bueno, se prevé o yo creo que se ha contemplado la posibilidad? Nosotros tenemos la ventaja de que vivimos en una ciudad militar. La colaboración con el Ministerio de Defensa y con las Fuerzas Armadas durante la crisis sanitaria la puedo calificar de excelente. Gracias a esa actuación y colaboración con las Fuerzas Armadas, hasta hoy en día el control sanitario que se realiza en los puertos, en el puerto de Melilla, cuando se desembarcan los pasajeros, eso ahora mismo lo realiza Sanidad Militar. También desde el momento cero que empezó la crisis sanitaria, Sanidad Militar forma parte de la Comisión de Seguimiento del COVID. Por lo tanto, la colaboración de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa siempre ha existido y siempre va a existir. No sé, temen que en esta fase de desescalada se reprodujera un importante rebrote, porque también se van a retomar las líneas, las conexiones aéreas, las marítimas. Se lo preguntaba el otro día al consejero de Economía y Salud Pública y Políticas Sociales, perdón, y decía que sí, que había un protocolo. Me imagino que bueno, que sí lo lleva Sanidad, pero el sistema sanitario también tiene que estar preparado, ¿no? Efectivamente, hay una comisión de desescalada donde se estudia cada ámbito, lo mismo que nosotros desde el área sanitaria de Melilla, y así es llegar a toda la ciudadanía meliense, que tenemos que volver a la normalidad de forma progresiva, y así lo tenemos que hacer en todos los ámbitos, si no aumentamos el riesgo de que haya un rebrote. Pero, a ver, me imagino que así, bueno, respecto a la protección de la plantilla del hospital y de los centros de salud, no sé, lo dijo usted creo ayer en rueda de prensa, que sí se están haciendo pruebas tanto a los sanitarios como a los colectivos más vulnerables que más cerca estén de ese riesgo. ¿Qué tipo de pruebas son? Hemos sido una de las primeras comunidades autónomas que ha empezado a testar y realizar pruebas del COVID al personal sanitario y sociosanitario. Lo hemos hecho. Y aparte nuestro objetivo es repetirlo de forma periódica, pero porque nuestro objetivo, aparte de velar por la salud de nuestros trabajadores, tenemos otro objetivo, es saber también el porcentaje dentro de los trabajadores nuestros que están inmunizados. Y en eso estamos trabajando. Me imagino que también durante estos 2 o 3 meses casi habrán echado en falta que no hayan finalizado la obra del hospital, del nuevo hospital universitario. No sé cómo van esas obras, si siguen en marcha o ahora estarán paralizadas. La obra sigue en marcha, pero es verdad también, tengo que ser sincero, que el estado de alarma y la situación en la que vivíamos, pero en todo el territorio nacional, hubo un paro en el tema de la construcción. Y es verdad que la empresa constructora del hospital es Traxa, pero tiene varias subcontratas. Algunas subcontratas o trabajadores están inertes. Entonces, yo no sé ahora mismo no te puedo contestar qué impacto podía haber tenido la pandemia en el ritmo de trabajo de la obra. Pero es verdad también, en los próximos días vamos a tener una reunión con la empresa constructora Traxa y la dirección facultativa SDF y vamos a analizar este punto. Se me había pasado cuando lo de cómo se está preparando el sistema sanitario para esta desescalada, cómo ahora la gente, qué tiene que hacer para pedir cita, para acudir a su médico de cabecera o incluso para alguna consulta del hospital. De momento todo se tiene que hacer a través de los correos electrónicos y vía telefónica. Independientemente que todos los días el facultativo, que sea de atención primaria o atención especializada, revisa a diario la agenda que tiene programada de los pacientes. Entonces lo que él valora es las prioridades. Si ve que un paciente debe acudir a la consulta, pues no hay más remedio que se le va a citar con fecha y hora.
previamente, ¿vale? Y los demás se tendrán que esperar hasta que podamos volver a la normalidad de forma progresiva, independientemente también de que si hay que realizar una consulta online entre primarias especializadas, también se está realizando. Después de, ahora sí vamos a retomar lo que me comentaba al principio, después de 10 días consecutivos sin ningún nuevo contagio por COVID-19, el martes pasado conocíamos un nuevo caso. No sé cómo se ha procedido cuando se detectó este positivo en esta persona, cómo se ha procedido, qué se ha hecho y qué se ha hecho con esta persona. Bueno, yo en una de las ruedas de prensa dije que el virus sigue entre nosotros, no ha desaparecido, y que esto todavía no ha terminado. Y ese caso lo hemos detectado gracias al trabajo bien hecho. Estamos hablando de un caso que se ha diagnosticado en un protocolo prequirúrgico. Nosotros a todos los prequirúrgicos le realizamos la prueba PCR y aparte se le pide al paciente que se quede en aislamiento 24 o 48 horas. Entonces, gracias a esas medidas que se ha tomado, se ha podido diagnosticar que hay otro caso positivo en Melilla. El problema son los asintomáticos, ¿no? Efectivamente, seguimos hablando de pacientes asintomáticos. Porque una persona que presente síntomas sí es más fácil de detectar, que está enfermo y se les puede aislar más fácilmente, pero lo asintomático incluso a la hora de relacionarse, que se puede propagarse más la enfermedad entre los asintomáticos. De esta forma, yo ¿no? quiero transmitir también un mensaje de tranquilidad a la población. Aparte de que el INGESA ha diagnosticado este caso, la relación entre los técnicos de INGESA y de la Consejería de Salud Pública ya es que trabajan como si fuera una familia. Automáticamente se ha informado a los técnicos de la Consejería de Salud Pública y los médicos enfermeros han puesto a trabajar, han hecho un rastreo, han entrevistado a la paciente y sobre la marcha pues han tomado se le ha realizado la prueba a todos los contactos estrechos que ha habido con esa persona. Y cuando se detecta un caso similar a este, eso se aísla a esa persona y a todo su entorno. Correcto. ¿Y se le envía a casa o se le ingresa? Si no tiene sintomatología y no hay motivo para ingreso, se debería mantener el aislamiento en su casa. Y en el caso de que su casa no reúne las condiciones o a lo mejor convive con personas vulnerables, se le ofrece la posibilidad del centro que tenemos preparado para las personas que son COVID positivos y sus casas no reúnen las condiciones para estar. Y ya para terminar, hemos hablado de las citas, de cómo tenía que hacer la gente para solicitar cita previa para acudir a su médico de cabecera o incluso alguna consulta en el hospital, pero para cualquier procedimiento, cualquier trámite de renovación de tarjeta, por ejemplo, ¿cómo lo tiene que hacer? Lo hemos incluido, lo dije ayer en la rueda de prensa, dentro del área de salud de Melilla hemos incluido la posibilidad de renovación de la tarjeta sanitaria. Bueno, no sé si quiere añadir alguna cosa más. No, nada, simplemente lo que le pido a todo el mundo y a la Ombeliense en particular, que no bajen la guardia, que eviten las aglomeraciones, que sigan con esas medidas de higiene, de protección y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y todos juntos saldremos de esta. Precisamente de esa medida de higiene hablamos con la gente estos días y tenemos una encuesta con la que les vamos a dejar, antes de dar paso a nuestros contertulios, una encuesta sobre las medidas de higiene que adoptan los ciudadanos y también hemos preguntado sobre el salario mínimo vital. Que llevo 3 días saliendo a la calle y muy asustada a primera hora, donde hay gente me cambio de acera y así voy, no voy a bares todavía, no estoy preparada. No, en mi casa ahora el jabón de las manos se gasta vamos, casi al día. Y tenemos pues la lejía, cuando entramos, los zapatos, nos duchamos nada más que entrar, sobre todo cuando hemos ido de compra, que estamos más en roce. No hay que bajar la guardia, las medidas, lo típico, lavarte las manos, quitarte la ropa cuando entras, los zapatos y esas cosas y poco más. Pero bueno, pero se mantiene igual que el primer día. Ya me he habituado y ya sí, ¿para qué arriesgarnos, no? No es una gripe ni parece que nos han muerto 43.000 personas, parece que, no sé, cada uno allá en su conciencia, ¿no? Mi mujer más que yo soy un poquito más decidido y eso que yo soy personal de alto riesgo. Yo no me hablo ni con mi mujer, o sea, vamos los dos juntos pero ni hablamos.
Pero seguir, no Sí, sé, sí, manteniendo las totalmente. mismas pautas que al principio, o habéis bajado la Nosotros guardia. cuando llegamos a casa nos quitamos la mascarilla, nos lavamos nuestras manitas, cambiamos los zapatos, lo que haya podido estar en relación con eso. Como ya ha remitido bastante, en realidad se ha venido abajo esa prevención exhaustiva, pero seguimos teniendo el hábito de protegernos. Realmente en Melilla hace falta, porque según tengo entendido son 2.100 personas, ¿no? 2.100 familias las que lo van a recibir. Esperemos que no pase como los ERTE, que están retrasados, y que lo paguen antes, porque esas familias realmente creo que les hacen falta. Yo ahora mismo estoy cobrando el desempleo, porque no tengo trabajo. Trabajo en la construcción y se ha quedado parado y me he quedado... ¿Usted ha solicitado entonces No, porque con lo que yo cobro y lo que cobra mi mujer, llegamos a 730 euros. Solamente tenemos un hijo, o sea que no... Incluso con 730 euros, 3 personas en una casa, pagando hipoteca, pagando gas, pagando la comunidad, el agua, la luz, pues ya te puedes hacer una idea de que tampoco es dinero suficiente. Hombre, todo lo que sea ayudar al ciudadano más necesitado es bueno. Aparte de lo que has dicho tú, ahí están los bancos de alimentos, Cáritas, hay varias asociaciones aquí en Melilla que ayudan tanto a los necesitados como a la gente que está en la calle, a los menores y gente mayores, pero que viven en la calle y demás. Me parece estupendo. Sí. Hombre, sí, porque hay familias que no pueden, que no llegan a fin de mes, incluso no llegan ni a primeros de mes y me parece muy bien. Pues me parece bien, me parece perfecto que todo el mundo tenga derecho a comer. De hecho, esta paga funciona en muchísimos países y lo que hay que hacer es controlar, poner gestores que controlen o controladores que miren a ver si es así y sobre todo por los niños, ¿no? Por la pobreza infantil, yo lo veo bien. Bueno, pero como dicen que el que no haga un curso se lo van a quitar, pues esas personas que creen que son vagos, que lo lleven a cursos de formación o lo que sea y por lo menos que justifiquen el dinero que se están llevando. Y ahora sí damos la bienvenida, ya le damos paso a nuestro contertulio de esta noche. A mi derecha tengo por Ciudadanos a Julia Juan. Buenas noches, Julia. Fausia. A su lado Isabel Moreno por el Partido Popular. Buenas noches, Isabel. A mi izquierda Elena Fernández Treviño por el Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Buenas noches. Y se estrena con nosotros Mohamed Ahmed de Coalición por Melilla. Buenas noches, Mohamed. Buenas noches a todos. Bueno, pues veíamos la opinión de los ciudadanos sobre este ingreso mínimo vital que aprobó el Gobierno hace unos días. No sé qué opináis, qué os parece que el Gobierno haya decidido apoyar a las familias más vulnerables con este dinero. ¿Quién quiere empezar? Julia. Yo misma, si quieres. Pues a nosotros, en nuestro grupo, nos parece una medida muy oportuna y necesaria. Es indudable que en un Estado social no se puede conseguir una igualdad de oportunidades si no se cubren las necesidades básicas de la población, eso es indudable. España ocupa la 8ª posición dentro de la economía europea, pero pese a esa economía estable y segura, tenemos un índice de pobreza que ronda el 9% frente a una media europea del 5,4%, creo que es, y aquí en Melilla el tema es más agudo. Aquí en Melilla tenemos un índice de pobreza que ronda el 21%. Traducido en datos a nivel nacional me parece que son 1,1 millones de hogares en los que nadie trabaja y de ellos 600.000 en el que no hay ningún otro ingreso. Por lo tanto, es necesario. Desde el Grupo de Ciudadanos se ha pedido que en vez de regularse por un decreto ley pase a un proyecto de, una ley, que se pueda discutir, que se puedan enmendar algunas carencias y sobre todo lo que pensamos es que este ingreso mínimo vital tiene que ir destinado finalmente a la búsqueda de empleo, o sea, que el solicitante o el beneficiario realmente no se quede aparcado en este ingreso, ¿no? Sino que vayamos más allá y consiga un empleo y unos ingresos. En Melilla tenemos el IMI,
el ingreso mínimo melillense de inserción. Melillense de inserción. Y bueno, pues yo creo que son muy buenas noticias también para la ciudad. Hace falta también consumo, si lo queremos ver desde un punto de vista más económico. El dinero tiene también que circular. El COVID ha agudizado más la situación económica y es un paso más dentro del estado de bienestar. Un estado de bienestar porque tenemos que seguir trabajando, que ya nos cubre educación, nos cubre sanidad gratuita y ahora tenemos que atender a estos índices de pobreza que ya te digo son impensables dentro de una economía como la española y europea. Vamos. Isabel. Sí, es cierto que ante situaciones excepcionales como las que estamos viviendo, pues es necesario adoptar medidas excepcionales y lógicamente una medida social pues positiva, qué duda cabe. Aunque es cierto también que los ERTEs que se debían abonar desde el mes de marzo hay muchos cientos de miles de españoles que todavía no lo han percibido. Y es una de las preguntas que se le ha formulado al Gobierno actual, al Gobierno socialcomunista, sobre de dónde, de qué partidas iban a sacar el dinero para pagar este ingreso y todavía no lo han contestado. No sabemos exactamente dónde lo van a sacar ni qué duración va a tener. Al final, desde el Partido Popular, y lo que siempre hemos defendido, es que la mejor política social es la creación de empleo. Por tanto, entendemos que tiene que ser una medida coyuntural para este momento. También nos preocupa el planteamiento que se ha hecho de la misma porque entendemos que puede repercutir en un efecto llamada que con la crisis económica que hay en España y con la situación particular de Melilla, con nuestras instalaciones saturadas, con nuestra economía muy mermada, no la vamos a poder soportar. Entonces, en ese sentido, habría que revisarlo y habría que evitar, en la medida de lo posible, que ese efecto llamada se derive de este ingreso mínimo vital. Y también creo que, no sé si era otro de los objetivos que se perseguía, pero sí es cierto que le ha valido, y este ha sido el gran éxito del Gobierno también, que les está sirviendo pues para que no se hable tanto de los diversos escándalos, negligencias y barbaridades que están cometiendo, como puede ser el maquillaje de fallecidos. Han hecho resucitar a 2.000 fallecidos de sus cifras oficiales que ya se apartan enormemente de las cifras que se barajan desde el INE, desde las funerarias y demás, que rondan los 48.000 fallecidos, los enchufes, más de 30 puestos a dedo de directores generales, que no tienen por qué ser funcionarios públicos. Hoy la portada del ABC es el enchufe del señor Sánchez a un amigo íntimo, en una dirección general precisamente. Las compras de material fake que se han hecho, de mascarillas, de test, introducir al señor Iglesias en el CNI, todo esto que se ha utilizado en el estado de alarma, las injerencias en la independencia del Poder Judicial, la purga que se está haciendo dentro de la Guardia Civil, las manifestaciones de la señora Vamos Irene un poco Montero, más breve, Isabel, termino, que no quisieron adoptar medidas súper drásticas, conociendo perfectamente la gravedad del COVID y aún así llevaron a cabo el 8M y todos los acontecimientos en torno al mismo porque querían celebrar ese 8M. Vale. Elena. Hablábamos del ingreso mínimo vital. Si hablamos del ingreso mínimo vital, en vez de desviarnos a otros temas que podemos ir sacándolo a medida que avance el programa, bueno, pues creo que nos dignifica como sociedad. Creo que ha sido fundamental, que es un hito histórico, que es un alcance social, yo creo que inigualable. Creo que desde luego viene a compensar unas desigualdades que eran muy necesarias y más en momentos como este, y para nada estoy de acuerdo en que sea una medida coyuntural o que tenga que serlo. Yo creo que es más bien una medida que viene para quedarse y que debería ampliarse, ¿no? Porque es insuficiente. Creo que la pobreza no es un fantasma, no es algo que no exista, que parece que para la derecha, como el comunismo recorre Europa, ¿no? Como esos fantasmas que recorren Europa, ¿no? Pues también la pobreza parece que siempre es presumiblemente falsa, ¿no? Porque en vez de pensar en lo positivo de la medida, siempre estamos pensando en quién viene a aprovecharse de ella, ¿no? Que es siempre la política de la sospecha, ¿no? Que no deja de ser más que un negacionismo de la misma evidencia, de la misma sociedad, ¿no? De la sociedad tal y como se estructura. Hay una media de pobreza en Europa de un 3,5% y en España pues la doblamos, ¿no? Estamos en torno a un 7%. Es obvio que algo estamos haciendo mal y que esto, bueno, ya ha habido momentos que no es una medida que ahora se haya improvisado, ya se ha puesto sobre la mesa muchas veces que era necesaria y creo que viene a sustentar uno de los pilares del estado de bienestar muy necesarios en nuestro país, sin duda, y que
viene para quedarse y espero, como digo, que se amplíe. Otras cuestiones más allá, yo creo que bueno, pues pueden ser, bueno, y además concretamente una cosa que quería puntualizar y que creo que como consejera de Igualdad también debo decir, es que además el ingreso mínimo vital viene a ser también de gran ayuda para mujeres víctimas de violencia de género o en situación de prostitución o de trata, porque una de las medidas que contempla este ingreso mínimo vital, obviamente que residas en España, ¿no?, y que lleves un tiempo trabajando, residiendo aquí un tiempo mínimo, ¿no?, ser ciudadano o ciudadana español, pero es verdad que para el caso de los extranjeros pues contemplan alguna casuística. Una de ellas significa, tiene que ver con pues que la mejoría de la vida de estas mujeres que están en situación de violencia. Muchas veces cuando se afrontan situaciones de violencia, todas las ayudas que reciben estas mujeres no son suficientes, especialmente cuando tienen a su cargo grandes familias, ¿no? Entonces, todo lo que sea complementar este tipo de ayudas básicas que ellas ya reciben, por otro lado, la RAI aquí en Melilla y a nivel nacional y demás, con otro tipo de ingresos, creo que puede ser un gran logro. Otras cuestiones, si quieres, las vamos abordando, porque sí me gustaría contestar algunas de las cosas que acaba de decir la compañera. A mí me gustaría que pasaremos, es que nos vamos del tema al final que se propone y entonces pues... Sí, pero porque al final vale, es una cortina de humo que también usan para que se hablen menos de los temas que están encima de la mesa. Eso es lo que he querido decir, que he dicho que era una medida productiva y positiva. La opinión de Mohamed y luego ya os contestáis vosotras. Bueno, sí, yo creo que nosotros desde el grupo de Coalición por Melilla siempre hemos sido reivindicadores de este tipo de asistencias a las familias y a las personas necesitadas, porque estamos convencidos que desde la degradación poco bueno puede salir de una persona. Yo creo que no podemos exigir a ciudadanos que sean, digamos, que obedezcan a todo tipo de normativas, reglamentos, si tienen que hacerlo desde lo más inhumano que es estar sumido en la pobreza. Porque eso nos obliga a cambiar nuestra actitud, pero por una cuestión de supervivencia. Yo creo que si lo que hacemos es dignificar a las personas para que no tengan que degradarse, y uno de los casos de violencia, ¿no?, es una forma de violencia la pobreza, y digamos que mujeres que son personas más vulnerables, ¿no?, la sociedad esta en la que estamos, ¿no?, que ya de por sí, sin pobreza, ya son personas en una situación vulnerable, hablando de mujeres, yo creo que con pobreza aún más, se amplifica todo más y más en la cultura, ¿no?, en la que la mujer siempre ha tenido que cargar, además con la responsabilidad del hogar, sino también la responsabilidad en el mundo laboral e intentar conciliar y convivir con esas dos, ¿no? Pero si todo ese esfuerzo que hacen hoy día muchas madres tienen que hacerlo en situaciones de pobreza material, yo creo que qué mejor noticia que la renta mínima vital. Yo creo que esto lo que va a hacer es que las proyecciones que muchas veces erróneas que tenemos sobre personas ya sean de alguna forma más objetivas, ¿no? Es decir, no podemos excusarnos en la pobreza para justificar cosas, ¿no? No partimos de una posición digamos, de una condición mínima y necesaria para cualquier persona para poder desarrollarse en plenitud, y yo creo que no podemos obviar esas partes para un desarrollo pleno de cualquier persona. Creemos además, como bien ha dicho Elena, que es un punto de partida que tiene que ir en aumento, pero buscando la forma de combinar, ¿no?, de ser un incentivo para aquellas personas que muchas veces se les hace ir a formación y que no tienen ningún interés, pero tiene que ir. Pero bueno, vemos un poco también las necesidades que hay en el mercado y es una forma de inducir a que muchas personas que no quieren formarse, porque cuántas veces hemos oído, tengo 1000 cursos, pero me siguen llamando, no me llaman de ningún sitio, ¿no? Y yo creo que es una buena forma de... ¿Continuáis con su exposición? Sí, es que quiero contestar. Y yo quería contestar. Bueno, pues contesto y me contestas. Que en Melilla, bueno, esto lo ha comentado también la compañera de Ciudadanos, en Melilla está el IMI que lo puso en su momento el Partido Popular y que ha estado respaldado por todos los partidos políticos. Es una apuesta de política social. Otra cosa es que entendemos que al final debe focalizarse o debe proyectarse, porque yo hablaba, debe ser una ayuda coyuntural por las circunstancias que estamos viviendo. Y también planteaba que no sé, porque no lo han explicado desde el Gobierno de la Nación, cómo van a articular esto presupuestariamente, que me preocupa porque los ERTEs de marzo todavía no los han pagado. Esa es una cuestión. Otra cosa es que sea una medida productiva, positiva para las mujeres. Otro tema es
el agravio comparativo que hay en cuanto a un ciudadano español y un ciudadano extranjero. Al español le piden 3 años de independencia, mientras que al extranjero le están pidiendo 1. Por eso alertaba del efecto llamada que esto puede generar este tipo de ayudas, y creo que no es el momento, ni estamos atravesando la coyuntura para soportar una mayor presión migratoria. Vamos, creo no lo es, no es el momento. España no se lo puede permitir. Y luego me llama mucho la atención que Cataluña y el País Vasco sí vayan a poder gestionar estas ayudas, y todas las comunidades del Partido Popular tienen ayudas de este tipo. En Melilla, Limi, en otras comunidades tienen otras denominaciones. Todas pueden gestionar perfectamente estos ingresos, y en cambio, pues esto es, digamos, una compensación por apoyar nuevamente la prórroga al estado de alarma. Pues se concede este beneplácito a Cataluña y al País Vasco en exclusiva, lo cual también me parece un agravio comparativo respecto al resto de los territorios nacionales, porque creo que todas las comunidades están perfectamente capacitadas para gestionar este dinero y lo harían mejor, y además tendrían más capacidad para focalizarlo a la creación de empleo o por lo menos a la mejora de la empleabilidad de los distintos perfiles a través de la formación y proyectarlas a esos empleos, porque al final lo que nos interesa es que la gente se vaya insertando en el mercado laboral, máxime pues con todo el desempleo que se ha generado a raíz de esta crisis. Vale, solo 10 segundos y no te corto, Julia. Es que yo creo que estás enfocando mal esto, porque estás diciendo que esto es una ayuda. El ingreso mínimo vital no es una ayuda. El ingreso mínimo vital es estructural, es una forma de entender la política, es una forma de vivir. No es una dotación económica que es permanente, no es una ayuda. Es que estás confundiendo ayudas puntuales de determinados sectores, de determinadas consejerías, que necesitas una serie de requisitos para que te sean dadas, con una forma de entender el estado de bienestar y de derecho social. Que también necesitará sus requisitos. No, ya, pero esos requisitos son para una gran mayoría de la población que está pasando por eso. Pero es un requisito estructural, no coyuntural, y no tiene forma de ayuda. Pero es que eso es lo que yo he dicho, que debería ser coyuntural, pero este tipo de ayudas. Lo mío va a ser muy poquito, lo mío va a ser muy poco. Primero, que creo que todavía, desde Ciudadanos estamos pidiendo que se regule como un proyecto de ley para que todas esas pequeñas carencias que tenga entre los distintos partidos políticos se puedan consensuar y se puedan mejorar. Entonces, esto está arrancando, pero pues se puede hacer bastante mejor. Y después también, como en todo, la crispación, los comentarios, los argumentos alarmistas aportan muy poco. Pues si vosotros, que sois del partido de la Regeneración Democrática, os parece bien los enchufes y os parece bien yo te vengo a hablar, yo estábamos hablando, no me he metido, Isabel, no he entrado en todo tu argumento. Entraba sobre todo, de verdad, por el tema del efecto llamada que esto va a conseguir. Si tú crees que es un argumento como para echar por tierra todo el avance que supone debe replantearse para evitar un efecto llamada. Bueno, pues para eso estamos. He empezado diciendo que en hay unos requisitos excepcionales hay que adoptar medidas excepcionales. Me gustaría terminar. Hay unos requisitos. Pero es que estáis poniendo palabras. He empezado diciendo en situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Me parece bien. Luego he hecho una serie de matizaciones. Se ve que a ti lo de la pobreza te parece algo. Hay unos requisitos, o sea, es que no se le va a dar a cualquiera que llame a la puerta. Hay unos requisitos. ¿Tú sabes lo que es el efecto llamada? Pues creo que lo que no sabéis lo que es el efecto llamada sois vosotros. No, pero ¿qué es el efecto llamada según tú? El efecto llamada, pues que vengan más, pues que vengan más ¿de dónde? Pero si es para ciudadanos y ciudadanas españoles. Y para ciudadanos extranjeros también. Perdóname, pero no. Para ciudadanos con muchísimas excepciones y con una casuística muy concreta. Léete el anteproyecto del Real Decreto. Alarmar y crispar en esta situación. Cuando tengamos de nuevo los saltos masivos de valla, hablaremos de esto. De verdad. Yo creo que tenemos que dar un paso y darlo lo mejor que sepamos, pero crispar, alarmar, sacar argumentos que, no sé, es que creo que no nos llevan a nada. Y sobre todo difumina el objetivo principal y de lo que hablamos, porque claro, y aumenta pues todos estos niveles de violencia estructurales de los que también hablaba el compañero. La pobreza es ya en sí una violencia, decía, y estoy de acuerdo, y es también una violencia. Pero jugar a la polarización, con la pobreza y llevar al extremo siempre las posiciones para que aumenten cuestiones como la xenofobia, que es también otra forma de violencia. Pues si ¿no? miran el proyecto, ya ha dicho que a un español le están pidiendo 3 años de independencia y a esta medida, Isabel, por mucho que digas, es para españoles y españolas y para extranjeros también. Te vuelvo a repetir que te leas el Real Decreto, que veo que no te lo has leído. No te lo has leído tú. Sí, por supuesto, y por eso te lo estoy explicando. Son cuestiones muy concretas
que además se tipifican de una forma muy excepcional. Por ejemplo, te he puesto el ejemplo de mujeres víctimas de violencia. Sí, lo he de visto género, y yo no he comentado ¿vale? nara al respecto de ese tema. Vale, si tú entras en el formulario que ahora mismo ya hay colgado en redes, te he está comentado abierto, lo que me primero te resulta dice, más ¿es usted residente destacable legal en y España? si se produce un agravio Primera comparativo y le pregunta, estás dando Isabel, facilidades más a un extranjero que a un si español, puedo terminar, pues primera lógicamente el pregunta, efecto llamada ¿eres se residente produce. legal en España, sí o no? Entonces, y lo primero que y si no, se acabó, no pasas, no hay más pantallas ya para poder acceder al ingreso mínimo vital, no las hay. Entonces, yo creo que aumentar este tipo, lo que dice Julia, ¿no? Como siempre, estas violencias, porque hay una violencia estructural, social, ¿no? Esta violencia de la polarización, de la agresividad, del conflicto continuo, de crear fantasmas donde no lo hay. No estamos creando fantasmas donde no hay. Estamos previendo una situación que va a acontecer, hasta la una pobreza. situación que económicamente España y Melilla no puede soportar. Pues entonces claro, ¿verdad? Claro, pues entonces vamos a esperar que ocurra. ¿Llamada de qué? O sea, un madrileño está llamando a un almeriense llama a un granadino. Es que no sé qué efecto llamada, no sé cuál es. Pues Elena, si no tienes idea, hija mía, que no sé qué te puedo decir. Quizá bueno, deberías de leer un poco. Pero si te lo estoy explicando. Si no, te lo estoy explicando que yo las a ti. pantallas para pedir el ingreso mínimo vital es la primera pregunta que te haces, si eres residente legal en España, si hay que tener una residencia legal en España y ese impuesto va a personas extranjeras en muy contadas ocasiones, ya te digo, víctimas de violencia, aunque estén en situación ¿Y irregular. están contempladas otras situaciones? Que muy no, pocas, están casi contempladas ninguna. otras Entonces, situaciones. las ayudas no sociales está planteado, y todas no las está medidas planteado sociales óptimamente. que serán más en forma de clichés y bulos que en forma de veracidad y certeza, están por las redes nos están plagando de mentiras y a la ciudadanía no se merece estas mentiras, no nos merecemos. La ciudadanía lo que no se merece es lo que está haciendo el gobierno aprovechándose del estado de alarma, es lo que no se merece. Y ojalá puedan pagar argumentos. este ingreso mínimo vital, que es lo primero que he dicho, pero tengo mis dudas porque todavía no han pagado los ERTES. Vamos a la otra parte de la encuesta. Sí. La gente, por ir avanzando, porque son muchos temas, hablaba la gente pues de las medidas que adoptan, medidas de higiene, de seguridad para evitar el contagio. Y bueno, nosotros hemos entrevistado hace un momento al director territorial del INGESA, dice que el sistema sanitario hoy está más preparado que hace 3 meses y pues no sé, ¿qué opináis vosotros al respecto? Empiezo yo con el tema. Bueno, nosotros creemos que... Una vez que hemos visto a la gente salir, pues no sé, vemos que realmente se están tomando esas medidas de higiene, que se de pueden seguridad. hacer mejor. Hace poco, sí, de hecho, pero que hubo un nuevo que positivo se están, claro, de una persona que era asintomática y ha sido una prueba rutinaria donde se le diagnosticó sí, pero yo creo, Farida, lo que tenemos que buscar también nosotros Faucía. como gobierno, ¿no? Farida, mi compañera. Perdón, Farida, Faucía, perdona, Faucía. Yo creo que tenemos nosotros, en el caso del gobierno, ¿no? Y la responsabilidad a nivel estatal es buscar ese punto de equilibrio óptimo entre la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos y las limitaciones que nosotros como gobierno tenemos que hacer, ¿no? Esto hay la curva de Lázaro, ¿no? Que dice cuál es el punto ideal de una curva y es a qué punto lo tenemos que ajustar para que nadie se quede, ni sea demasiado estricto, ni tampoco dejemos en manos de la ciudadanía toda la responsabilidad que luego el Ejecutivo puede tener. Entonces, yo creo que en esa búsqueda de punto óptimo estamos caminando. Yo creo que podemos llegar a ese punto. De hecho, se contemplan situaciones de reversión en cuanto a poder empeorar la situación y no hay momento, o sea, no se pierde la oportunidad de poder rectificar en algún momento. Pero tenemos que pensar también todas las limitaciones que supone y también la crisis sanitaria que puede emerger en un momento de descontrol. Entonces yo creo que con toda la responsabilidad del Ejecutivo ahora mismo, que se pueden hacer, que han ocurrido cosas y que se pueden haber hecho mejor, por supuesto, pero solo falla el que lo intenta, el que hace algo, el que no hace nada nunca falla. Por eso digo que con toda esa responsabilidad que tiene el Gobierno ahora mismo central y luego la parte que nos toca a cada uno de los ayuntamientos, autonomía, yo creo que hay un equilibrio, o se intenta tener un equilibrio de responsabilidades que tiende a ese punto óptimo de equilibrio y de libertades para toda la ciudadanía con la seguridad sanitaria. Yo creo que estamos caminando bien para conseguir ese objetivo. ¿Qué? Bueno, pues yo creo que la ciudadanía en general está siendo bastante responsable. Tenemos también el caso de Ceuta, que de estar en niveles
nuevos contagios, ha repuntado, ha habido un rebrote del COVID importante, con lo cual queda claro que las medidas personales de cada uno, la responsabilidad, el principio de prudencia y de responsabilidad son importantísimas, porque si bien los ejecutivos nos marcan unas líneas de mínimos, la responsabilidad personal e individual es importantísima, Por lo que he comentado, en Ceuta no había, hubo un cumpleaños, se reunieron y eso fue ya un disparate. Caer un rebrote sería, yo creo que a nivel ya no sanitario, que los sanitarios además están quemadísimos por toda la situación que han tenido que pasar, sino económico, sería un traspiés tremendo y volver atrás yo creo que no queremos ninguno, pero nadie quiere pegar un paso atrás. Con lo cual solamente he visto la entrevista que se ha hecho, esa encuesta me ha parecido genial, o sea, la gente parece que se lo toma súper en serio. De hecho, aquí están los resultados, los buenos niveles que tenemos, pero vamos, uno está bastante bien. No hemos estado sin ninguno, ahora tenemos uno, pero creo que se está trabajando en la línea, que el gobierno de la ciudad lo ha hecho muy bien, porque ahí están los resultados, y la ciudadanía melillense lo ha hecho mejor, salvo excepciones que espero que tomen ejemplo de quien lo ha hecho muy, muy bien y que nos guiemos pues, por prudencia y por responsabilidad, es que no queda otra. Isabel. Pues en efecto ha habido una gran respuesta ciudadana. En líneas generales el comportamiento de la ciudadanía ha sido absolutamente ejemplar. Es llamativo que, habiendo transcurrido prácticamente 3 meses desde que se decretara el estado de alarma y el consiguiente confinamiento, y creo que más de 10 días sin ningún caso positivo, 10 días, ¿no? Aparezca ahora un caso positivo y además, pues por uno, o sea, que se ha descubierto casualmente, ni siquiera se le había hecho una persona asintomática y demás. Yo creo que al final esto revalida la tesis que hemos mantenido desde el primer momento desde el Partido Popular, y es que es necesario hacer test. Pues esta persona asintomática, si no se llega a detectar, pues es que tan fácil como lo que ha dicho la compañera de Ceuta, un rebrote derivado de un cumpleaños, una reunión, y eso al final tiene un índice muy alto de... ¿Se van a hacer ya PCRs aquí en Melilla? ¿Se está trabajando en ello? El tema es que creo que si bien ha habido una respuesta ciudadana y una responsabilidad ciudadana muy buena, la respuesta del Gobierno no ha sido tanta. Y digo por qué. Por el presidente que tenemos, por el señor Castro. El señor Castro ya empezó esta crisis mal, porque en el momento en el que dijo que había material sanitario de sobra, era para que este señor hubiera dimitido. De hecho, otros concejales, no recuerdo ahora qué punto de España, por menos han tenido que dimitir, por decir que los sanitarios, no, del PP no, era del Partido Socialista, creo que no, que los sanitarios se entretenían haciéndose sus EPIs. Sí, bueno, vosotros enchufando gente constantemente, pero bueno. Vosotros no sois quien para hablar de enchufe, Isabel. Bueno, sigo porque yo no he interrumpido a nadie y me gustaría terminar lo que estoy diciendo. Desde el señor Castro, que empezó diciendo que había material sanitario de sobra, que esto, como he dicho, era para que hubiera dimitido. Hoy la noticia de que encima Sanidad le tiene que requisar las mascarillas que este señor, de las que este señor hizo entrega, porque es material fake, y encima este señor desautorizó la compra de 6.000 test que había encargado el área de salud pública con el beneplácito del personal sanitario de salud pública. Bueno, pero que son barbaridades que este señor ha hecho en materia de salud pública y que están padeciendo los melillenses, los sanitarios, los melillenses. Todavía el personal que está priorizado, ¿puedo terminar? El personal que está priorizado en los protocolos, no se le han hecho los PCR, no se le han hecho la prueba de los test, las limpiadoras no se le han hecho los test, el personal 061 no se le ha hecho los test. Bueno, el personal de supermercado está lejísimo. El test lo hará quien cuando el test decida. Pero no estoy diciendo que el presidente decida, estoy diciendo que el presidente ha mermado la capacidad de... Es que lo va a hacer mal el presidente. Me gustaría que no me interrumpiera, igual que yo no lo he interrumpido cuando estaba hablando. Bueno, pero si te interrumpen todo el mundo, Isabel. Bueno, me gustaría terminar de poder decir lo que quiero decir. El señor Castro ha desautorizado la compra de 6.000 test. Ha traído 10.000 test, por cierto,
que estamos investigando, pero de una marca fake de la cual ha habido problemas en España, y espero que no se ría porque las mascarillas ya la ha tenido que retirar. Espero que no pase lo mismo. Espero que no pase lo mismo. Las mascarillas espero que no pase lo mismo con los test. Pero el caso es que es un desacierto tras otro, un desacierto tras otro. Y creo que la ciudadanía no se merece, que hemos visto en la entrevista que se le han hecho en la encuesta, y además lo vemos en el día a día, los melillenses están perfectamente concienciados y entregados y están haciendo un esfuerzo hercúleo, y nos encontramos a un presidente que descoordina, a un presidente que no atiende y a un presidente que no responde a las necesidades de los melillenses. Y un presidente, no miento, y un presidente que debería dimitir porque sobra en esta ciudad y no está. Porque yo lo digo y podéis hacer una encuesta en Televisión Melilla y lo dirán muchos melillenses. Cuando queráis la hacéis. Seguro. No, simplemente, bueno, ya con el tema ahora sí que Julia ya le contesta, pero vamos, con el tema de que hablábamos antes de la actuación de la ciudadanía melillense, yo creo que el principio de autorresponsabilidad está funcionando en términos generales muy bien y que la gente se está comportando ejemplarmente. Es normal que cada vez veamos más gente en la calle, pero efectivamente tomando todas las precauciones. Creo que aquí sí que hay que destacar también el trabajo que se ha hecho desde las autoridades locales y desde este Gobierno. Creo que ha sido, bueno, pues todo el Gobierno desde su área, creo que ha sido, bueno, pues lo ha hecho lo mejor que ha podido y que realmente creo que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Mi visión del conjunto y sobre todo el consejero de Sanidad, que ha ido marcando un poco las pautas en toda esta crisis. Yo creo que ha demostrado muchísima solvencia pese a su juventud, que no digo pese porque sea un inconveniente, yo creo que a veces puede ser hasta una ventaja, pero es verdad que es una persona muy joven y que, bueno, que ha demostrado muchísima responsabilidad. Hemos aplicado lo que nos venía desde el Ministerio, cada una de las consejerías, de manera casi más cauta que lo que nos ha venido, porque es verdad que había, por ejemplo, una apertura a poder abrir uno de los colegios y la guardería, no lo hemos hecho, hemos estado siguiendo medidas más restrictivas, teníamos, con las cifras que teníamos posibilidad de acelerar, entrar en fase 3, no lo hemos hecho, hemos ido cada una de las consejerías afrontando todos los déficits económicos también y todos los problemas que se nos han ido presentando durante todo el transcurso del confinamiento, y creo que lo hemos hecho con bastante solvencia y bastante eficiencia, ¿no? Con los principios de eficiencia y eficacia, que yo creo que las dos cosas han funcionado bastante bien. Prueba de ello es, obviamente, Delegación de Gobierno también tiene mucho que decir en esto, porque fue muy pronta la decisión de cortar las comunicaciones y creo que eso ha sido fundamental, con un control de la gente que ha estado entrando exhaustivo y muy responsable. Entonces creo que denostar o quitar mérito a las autoridades locales es injusto. Creo que hay que reconocer, y yo desde aquí yo creo que... Yo he denostado al presidente. Bueno, ya, pero es que tu sesión con el presidente es notable, Isabel. Es curiosa. No sé, ya es un señor que se ha entrometido en las competencias del consejero de Salud Pública, que si el otro día le recriminaba. Nosotros nos regimos como consejeros por el criterio del presidente también, que no solo es un criterio propio de cada uno, sino que hay un consejo claro, que se consensúa y que luego se hace. No sé dónde, porque este señor no ha consensuado cuando desautorizó la compra de los test. Acordaré de la mitad de las cosas que he oído, pero bueno. Tema de mascarillas que se han tenido que retirar. Las mascarillas, cuando se compraron con la validación de la Dirección General de Farmacia. A posteriori se recibió una comunicación del Ministerio de Trabajo diciendo que había que retirarlas. Se retiraron, punto. Final de la película. No han llegado a personal, salud pública. Perdón. No han llegado a personal sanitario, desde presidencia. No han llegado a personal sanitario ni sociosanitario, no han puesto en riesgo a nadie. Se acabó el problema. Cuando se compraron estaban validadas por la Dirección General de Farmacia. Ya está. Isabel, a posteriori... ¿Cuál es el problema de que yo haga una compra en la cual yo no he tenido voluntad de engañar a nadie? Ninguno. ¿Cuál es el problema del presidente? Se rectifica... Ahora estoy hablando yo. El personal de Salud Pública lo tiene el consejero de Salud Pública. Pero vamos a ver. Lo ha hecho por muchas áreas, no solamente se ha hecho, lo ha hecho Salud Pública, lo ha hecho Presidencia, lo ha hecho también Delegación de Gobierno. Y Presidencia se ha dedicado a desautorizar las compras de Salud Pública, que es quien tiene las competencias, que es lo que estoy diciendo. No ha sido así, no ha sido así. Yo creo, yo faltaría el compañero faltaría Moja para que corroborara ese... para que avalara tus palabras, porque yo me dejas a mí así un poco extrañada. Pero bueno, en otro orden de cosas, Hablas también de 6.000 test que no se compraron por los principios de eficacia y eficiencia que decía Elena, desautorizó. Eso es que estábamos comprando unos test a 21 euros, porque es lo que comentó Elena, esto era un mercado persa,
Y esto era Alibaba y los 40 ladrones. Y lo sé en todos lados, no solo en Melilla, en todas las comunidades, en todos los países. Vimos como unos respiradores que llevaban para España el gobierno de Turquía intervino y se los quedaba. A ver si el único ingenuo que hay aquí es el consejero de Salud Pública, o a ver si yo voy a tener que defender al consejero de Salud Pública, con los directores y el por ese personal principio de eficacia y eficiencia, porque es dinero público y de todos, no se compró esos test a 21 euros y se compraron no todo el otros personal más fiables. esencial han hecho Ahora, los test. después me dirás que me dejas hablar. Venga. Gracias. No se compraron esos test que tenían menos fiabilidad y valían 21 y pico euros, y se compraron otros, que fueron los siguientes que se compraron, con mayor fiabilidad y a 6 euros y pico. No te voy a decir la cantidad porque no me da... Una cosa es un test rápido, otra cosa es un test serológico y hay diferencias de precio. Bueno, pues tenían más fiabilidad los segundos que los primeros. Es un tema que yo creo que ya hemos Ya hablado está, muchísimas claro, veces. pero vamos, que pidan la cabeza a Eduardo de Castro, mira, y además el movimiento andando y los resultados de la gestión a mí me ha parecido óptima. Yo no sé por qué tienes que pedir la dimisión del que es tu presidente, porque es el presidente de todos. Isabel, pero es como una manía personal y una inquimia personal. Se ha encargado de lastrar la gestión del consejero de Salud Pública. Eso porque lo dices tú. Que ha hecho un trabajo. Lo dices tú. Que ha capitalizado la gestión, y este señor lo que hace es ponerle piedras en el camino a su propio consejero. Recientemente se ha anunciado que dos de los 3 contratos que se han hecho con el Hotel Trip Melilla Puerto, que hizo el consejero de Salud Pública para atender al personal sanitario y otras demandas y otras necesidades, caso es el que la señora presidente Treviño del consejero también. Pues 2 de estos 3 contratos el señor Castro no los quiere firmar. Tampoco, no sé qué problema tiene con el Partido Socialista o no sé qué problema tiene con este consejero. Pues tampoco mira, asiste a la Elena reunión te de podrá delegación decir de si tiene gobierno. No, a mí es que me aburre. Hablas por boca del consejero. Yo, hasta que no lo oiga, permíteme que ponga entre comillas lo que está diciendo. Yo no estoy hablando por boca del consejero, estoy hablando de noticias que han anunciado. Rumores. Vamos a dejar, Elena, Julia. Que han salido en el Melilla Hoy, en el Faro, en la Bueno, Elena lo va a explicar, le habéis pedido que lo explique, lo va a explicar. Vuelvo a focalizar otra vez quizá en las cuestiones importantes. A mí me aburre soberanamente, y creo que los telespectadores no se merecen debates de, no sé, de miseria política, de guerra, de fracciones, de enfrentamientos. Es decir, no he terminado. Mira, el próximo día lo invitamos y lo hacéis. Pues hacéis un diálogo entre los dos, un exclusivo para ti. ¿No ves que parece como un odio africano, un odio visceral en vez de un argumento sólido? Un odio. Somos africanos unos cuantos. Bueno, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? Sí, claro. Vale, entonces a mí me aburre focalizar en temas, de verdad, en discusiones de patio de colegio, que lo dije ya creo que en el debate anterior, cuando la diputada hacía alusiones todo el rato al tema de los Twitter y tal. En fin, yo creo que son cosas de patio de colegio porque estamos atravesando una pandemia mundial, uno de los mayores problemas que ha pasado en nuestro país en la historia conocida, ¿no? Digo conocida de los que estamos aquí ahora mismo presentes, ¿no? Y entonces realmente ante los problemas que tenemos delante, que son tantos y tan complejos, de verdad que yo, si fuera telespectadora, yo hubiera apagado ya la tele. El llamamiento que he llevado en estos últimos debates haciendo siempre, por favor, crispación no, pero mira, esto, Julia, es una estrategia a nivel nacional, es una estrategia, mira, la estructura de la oposición, que igual que tenemos materiales fakes, tenemos bulos y propaganda por los medios y las redes fakes, y tenemos oposiciones que han resultado ser bastante fakes también. ¿En qué sentido? Tenemos un gobierno fake. Sí, según tú. Claro. Según yo, y un gobierno que le encarga a la Guardia Civil que persiga esos comentarios contrarios al propio gobierno. Entonces, vamos por partes. Censurando la libertad de expresión. Vamos a dejar termino. Una cuestión, por ejemplo, es que vais cambiando de tema y no rematamos ninguno. Una cuestión que sí me atañe, bastante y que ya he nombrado antes y que sí me voy a parar en ella. Si hay todo este tipo de bulos, noticias falsas y fantasmas alrededor, también hay chivos expiatorios, ¿no? Uno de ellos ha sido el 8M y el feminismo. A mí me resulta muy llamativo que una ex viceconsejera de la mujer, ahora se llama Consejería de Igualdad, ha ganado entidad y ha ganado además universalidad, porque es una consejería de igualdad. Mujeres y hombres y todas las políticas de diversidad también están incluidas, mucho más inclusiva y más abierta, ¿no? Entiendo que esa viceconsejería, esa ex viceconsejería de la mujer, que haga un alegato contra un movimiento que, por cierto, no es estatal. El movimiento 8M es un movimiento que se lleva abanderando muchos años por el movimiento feminista, que es un movimiento horizontal, es de calle, no es del Estado. Cuidado.
Ustedes intentan que lo una sea alarma del sanitaria gobierno. como la que había, no hay justificación para un 8M en las calles. Y el gobierno lo sabía. No he terminado, y Isabel. hace ¿Puedo unos terminar? días descubrimos a la Así señora yo Montero ya- riéndose, Pero Isabel, creo que ha sido por el coronavirus. Isabel, Han tomado medidas súper no drásticas. banalice un tema tan serio, te No, lo pido no, por no, favor. no, pero no es lo que estáis banalices diciendo porque es muy barbaridades. importante y no creo que la podéis dar señora Irene lecciones de Montero sea como feminismo tú poniendo dices. en riesgo la vida de las personas. ¿Puedo terminar? No, eso no es feminismo. ¿Puedo terminar? Eso no es feminismo. ¿Puedo Es que terminar? capitalizáis el Es lo que tú feminismo y os dices. creéis El dueños feminismo es lo del que tú dices. feminismo y que Mira, podéis daros golpes en el pecho con el los feminismo. partidos políticos de derecha, especialmente, vamos a decir, el PP en este caso, no ha asistido por decreto, ¿no? Porque quiero decir, por una orden vertical, a ninguna de las manifestaciones de los últimos años que han sido protagonizadas por miles de millones de mujeres en el mundo, no solo en España. Eso no es cierto. Es un movimiento, a ni uno. Eso no es Ustedes cierto. en esta ciudad a ningún 8M. Bueno, pero porque bueno, nosotros, bueno. nosotros damos libertad. Entonces, claro, Vamos a ver, yo Por lo considero que el 8M pero no puedo han hacer asistido otras nunca. cosas y puedo Muy bien. reivindicar la Sí, libertad puedo de la hacer mis mujer labores, de otra sí. forma. Bueno, mira, pero hay termino. absoluta libertad y ¿Puedo hay hablar? representaciones del Partido ¿Puedo Popular. hablar? ¿Puedo Bueno, pero es terminar? que si vas a poner acciones del Partido Popular, pues podré contestar. Puedo terminar. Entonces, hay personas el del Partido 8M, Popular que asisten mira, y otras Isabel, que no. por activa y por Porque pasiva, lo ha el dicho un feminismo es muy tribunal, amplio y lo ha se puede dicho un entender de tribunal, muchas formas y lo ha no de dicho una única un forma. tribunal, Y no por la forma que supuesto, vosotros la entendéis por debe ser la supuesto, única por supuesto. y la exclusiva. Eso te doy la razón, pero no estamos hablando ahora de eso. Realmente ese día, y la señora Irene Montero le preguntan si hubo menos afluencia de gente y le preguntan por qué y dice pues probablemente por el coronavirus. Ese documento que se lo graban en una muy mala praxis periodística por detrás, lo hace además la televisión gallega, donde gobierna el PP, lo guardan porque saben que no lo pueden usar y lo sacan y se lo dan al ABC para que lo publique ahora. Y además luego lo pone Televisión Galicia y lo ponen los medios gallegos también, ¿no? Feijóo utilizando los medios y de una muy mala praxis. Pero bueno, lo más importante es que ese día estaba la gente en la calle sin movimiento horizontal y de calle, no político, no de Estado, no del Partido Socialista, no, de la calle. El movimiento feminista es un movimiento de mujeres y hombres de la calle. Vicepresidenta del Gobierno, dijo, las mujeres tienen que... Les va la vida en ello. Les va la vida en ello. Había gubernamental, claro que sí. bares, restaurantes, ciudadanía en la calle, concentraciones de deportes de todo tipo. Porque el gobierno lo permitió. Todo el mundo en la calle hasta el 8M. ¿Por qué el 8M? ¿Por qué esa obsesión? ¿Por qué pues ese porque chivo el gobierno expiatorio? quería celebrar el 8M a toda costa y por eso permitió con los las partidos políticas de fútbol, la que nos hacen concentración de falta Vox y demás espectáculos. Ese todo, es el problema. estaba la por ciudadanía una agenda abierta, el ideológica país que estaba abierto. Que antepusieron Les a llegaron la salud pública. las recomendaciones al día siguiente. Desde enero están llegando recomendaciones. Lo que tú digas, eso está todo bien explicado y el doctor Simón lo explicó. Sí, el doctor y lo explicó muy bien. El doctor Simón que no para de contradecirse y que hace unos días dijo que las mascarillas ahora son obligatorias, según yo. Pues será que el señor es muy de certero. los modos. Entonces yo creo que focalizar e insistir en el 8M una y otra vez cuando toda la ciudadanía estaba en la calle, cuando posiblemente se tuvo que suspender todo o nada, pero porque no fue solo el 8M. Es la punta del iceberg. Vamos a ir acabando con este tema, Está ¿no? utilizándose el feminismo y a las mujeres con la que cae Ustedes como arma han puesto en política, riesgo la vida de las politizando el mujeres, feminismo. anteponiendo una agenda ideológica a la salud pública. Ese es el problema. ¿Qué y el feminismo no se ideología puede tiene? instrumentalizar así. ¿Qué El ideología feminismo tiene? no se puede Dime qué instrumentalizar ideología así. tiene. Cuando hay una alerta sanitaria no puedes lanzar Pero a la dime gente. qué ideología hay ahí, sino la igualdad. Dime cuál es. ¿Qué ideología hay? Dime. Poner en riesgo la vida de miles de... ¿Pero quién la hace? Si es un movimiento de calle, el feminismo, plataformas es un feministas. movimiento propiciado, potenciado, impulsado por los partidos. Nosotros no tenemos... El Partido Bueno, cambiamos de Socialista tema. estuvo moviendo esto. Cambiamos de tema, ¿vale? Carmen Calvo les va la vida A ver, de ello. Irene Montero, todas Isabel, estuvieron y todas lo movieron. Esta mañana el presidente de la ciudad ofreció una rueda de prensa para denunciar la devolución de 6 millones de euros que en la Audiencia Nacional, la que en octubre de 2018 reclamaba a la ciudad autónoma devolver un dinero que no se ejecutó en unos planes de vivienda. En total son 6 millones de euros. ¿Qué os parece? Pues de una vivienda que no se construyeron, pero ahora la Audiencia Nacional reclama ese dinero que no se ejecutó para la construcción de esas viviendas. ¿Quién empieza? Sí, bueno, hecho, pues si queréis lo explico, porque sí, lo he comentado con compañeros y me dicen que es un dinero de los tiempos de Zapatero, unas subvenciones que se dieron, un dinero que llegó un poco tarde y que además tenían unas condiciones bastante exigentes para el cumplimiento y el desarrollo de las mismas, que prácticamente era de imposible cumplimiento. Se cumplió parte, creo que son 148, 150 viviendas las que se construyeron, no todas las que se pretendían, lamentablemente, pero
sí es cierto que la imposibilidad estaba ahí y, de hecho, Melilla no es una excepción dentro del panorama nacional, sino que prácticamente se han visto afectadas prácticamente todas las comunidades del territorio nacional, pues por las condiciones tan exigentes que tenían estos fondos. Eran 190 viviendas sociales y en unos convenios, el convenio de vivienda suscrito entre los años 1998 y 2012, con un total de 6 millones de euros. Esa era la denuncia. Bueno, no sé. El problema, yo recuerdo en oposición, sí, que ese asunto se trató en comisión. En la comisión de fomento en su momento se preguntó, de hecho nosotros como oposición en su momento preguntamos sobre la devolución que se tenía que hacer desde la ciudad por aquello que no se había gastado, porque es cierto que se justificaron hasta 190 viviendas, pero no hasta los 6 millones de euros. Entonces eso nos exigía a nosotros desde Estado la devolución de aquello que no se había consumido. El problema es que se ha gastado y no se ha devuelto la parte. Entonces, eso lo que reclama ahora es cómo justificáis esa transferencia directa que se hizo, que se gastó y que ahora, no habiéndolo ejecutado, pues es normal que se tenga que devolver. El caso, pero claro, pero esto viene ya de anterior. De hecho, yo recuerdo que en oposición nosotros preguntamos por este asunto y ahora, claro, nos toca pues asumir esa sentencia que otro gasto. Pues no, pero es que eso lo que hace es que cuando tú tienes una planificación presupuestaria y te llegan golpes de este tipo, pues al final tienes que andar quitando de algún lugar, porque y es no una obligación, utilizando cosas que no corresponden, que luego tienes que devolver. Eso es, porque el objetivo era construir vivienda. No se pudo, quizás por los requisitos, por lo que fuera, pero habría que devolver si no has podido ese dinero. hacerlo, devuelve lo que no has podido gastar, porque no se trata de una inyección y gástatelo lo que te dé la gana, sino es solo para vivienda. Porque te si lo en van a ese plazo no has reclamar podido, tarde o temprano. lo normal es que si no puedes justificarlo tengas que devolver. Y eso es lo que ha ocurrido con esa sentencia. Entonces todavía no sabemos por qué no, dónde se gastó y por qué no se devolvió cuando se exigió la devolución. Bueno, lo exigen en el mejor de los momentos. Claro, es que porque es un momento además que se han tenido que recortar presupuestos, que hay que no, sacar la ayudas de la todo sentencia tipo. del año 2018. Sí, pero de lo octubre pone se requiere ahora la cantidad, se ejecuta ahora. Sí. Por eso te digo, o sea, al final, en el mejor de los momentos, tenemos un déficit de recaudación de ISI de 50 millones, el Estado nos debe dinero por un lado, o sea, que si estamos enfermos, se han tenido que recortar presupuestos de todas las consejerías para poder sacar ese plan de ayudas tan necesario, porque son ayudas tan necesario para familias y para empresas, y yo creo que que llueve sobre mojado, como se diría. Y además que es una ciudad, no olvidemos que nosotros, el salario que percibe no una persona en la ciudad, ese dinero, en torno al más del 70% de esa percepción salarial se le va nada más que en gasto de vivienda. Ya. En el mejor de los casos, por eso digo que más razón para que todas esas viviendas que se pudieron en su momento construir se hayan construido, porque esto lo que ha hecho es que hay una demanda muy alta en la ciudad y una oferta bajísima que hace que todos los precios... Según la denuncia se hubiesen podido construir con ese dinero unas 80 viviendas de protección oficial. Claro, generamos, o sea, nosotros... Pero si los requisitos, que yo no lo quiero poner en duda, eran tan especiales, tan duros, por eso pues no se utilizó, pero el dinero habrá que justificar dónde se ha ido, digo yo. Claro. Vamos a ver, porque se tenía que haber devuelto, Isabel. Ese tipo de fondos, cuando te lo dan a dos, igual que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 1.100.000 y pico euros que tiene la señora Treviño, que lo tiene para violencia de género, que no se lo puede dar a Fomento para que haga viviendas. Bueno, podría hacerlo, son viviendas mejor para mujeres maltratadas, pero quiero decir, no lo puede destinar a carnaval, por ejemplo. No, pero se tenía que devolver. Pues yo me imagino, yo no llevaba el área, pero habría me que ver imagino exactamente la casuística de esto. Claro, que habrá habido un requerimiento, o a lo mejor se ha pedido una prórroga, no sé, algo habrá pasado en medio de esto. Esta cuestión que ha salido y desconozco los detalles. Sí, la denuncia de esta mañana, pero que lógicamente ese dinero no se ha podido gastar en otra cosa, lo que se habrá podido gastar, hasta donde se haya podido llegar en la finalidad que tenía, que era construir viviendas, es lo que quiero decir. Pero no se ha podido gastar 6 millones. No se ha podido gastar la cantidad total que y se ha hecho la inyección desde Estado. El problema es ese. Sí. El problema es lo que no se ha gastado en vivienda, dónde ha ido. Que es lo que está ahora pues eso me imagino que en su momento iría a caja única, que es lo que pasa cuando llegas al final de un ejercicio y no... Dice, legislatura, 4 años. Me llega en el 2018,
los 6 millones. Digo, bueno, tengo 4 años para gastármelo, que es lo mismo que ocurre con los fondos europeos. Los fondos europeos nosotros hasta el 2020 no ejecutamos, si lo recordamos, esto fue de las preguntas que nosotros hacíamos cuando se llevaban a comisión los presupuestos, de que no se ejecutaban de forma gradual todos los la parte presupuestaria que corresponde a fondos europeos. Tenemos tiempo, esa era una de las respuestas que nosotros teníamos en oposición. Pero ¿qué pasa? El tenemos tiempo y con los plazos que tiene la Administración muchas veces dices, tú no me da tiempo gastármelo. Entonces, en ese tropiezo quizás de estrategia de gasto, tienes que devolverlo. Puede ser pensando en el mejor de, digamos, con una buena fe y que se haya dado... Al final pero vamos, que al final ese dinero toca devolverlo. Este tipo de ayudas tienen que tener una burocracia, por llamarlo de alguna forma, unos requisitos menos exigentes para poder facilitar. Sí, pero los requisitos porque al final el dinero del Estado, no es como el dinero que te viene de Europa, porque lo que he comentado es cierto, que prácticamente en todas las comunidades ha habido esta casuística, que no se ha podido gastar el 100% del dinero y al final es... Sí, porque si no puedes gastárselo, devuélvelo. Es un drama que no se puedan construir la vivienda. Gastar. Es una pena. Igual fue Castro, pero que se lo gastó. Esto al final, pues no sé. Digo yo. Esto al final va mecánico en Hacienda, o sea, son fondos que se reciben, hasta donde llega, luego va a caja única y es poco. Todo es muy sistemático realmente, no es que no haya una voluntad de devolverlo. Se ha quedado, la cadena se ha quedado. Y son muchos atachados. Podemos usar eufemismos para no decir la verdad muchas veces, porque es sistemático. Cuando tú tienes unas condiciones claras desde el principio, te dan un plazo de ejecución de esa inyección. ¿Sabes qué tienes que hacer si no lo usas? Tú puedes decidir, mira, no lo voy a hacer el primer año, lo hago el cuarto año. Tengo 8 años por delante. Pero al final, cuando llegamos al 8º año, tenemos que haber ejecutado esos 6 millones en vivienda. ¿Qué pasa? Que no ha habido una planificación de construcción de vivienda, se ha habido una relajación en ese aspecto y al final, ¿qué ha pasado? Que no han podido justificar ese dinero que se ha inyectado. ¿Y ahora qué pasa? Solo 190 viviendas que se han construido y el resto del dinero hay que devolverlo. Fomento, tener y eso en nos cuenta, merma a nosotros, claro. Igual que medio ambiente, que maneja muchísimos fondos. Heredamos estas cosas, que cuando afrontamos las consejerías y heredamos este tipo de cosas que no de gestión que no se han hecho bien, pues verdaderamente con el volumen de trabajo que ya tenemos de por sí, resultan ser un gran lastre para el funcionamiento normal de cada una de las superávit con millones de euros, inversiones y obras que estaban en marcha. Eso también es una herencia y una herencia muy positiva que dejó el Partido Popular. No creo que vuestro gobierno vaya a dejar un superávit. Pero es curioso, Mohamed, perdóname, pero es curioso heredar un superávit por un lado, pero tener una bola de facturas de hace 4 años enorme en cada una de las áreas de las consejerías. Entonces es contradictorio, porque es como, no, yo por un lado estoy diciéndole a la ciudad que me puedo gastar algo que me ha sobrado, pero le debo dinero a todas las tiendas del barrio, ¿no? Entonces es como no tener dinero, ¿no? Que es como no tenerlo, la porque deuda está contraída, yo ese dinero no lo puedo. A lo mejor no dejan superávit este gobierno, pero no deja deuda. Pero por lo menos dejamos la cuenta. Pues no va por buen camino para no dejar deudas. La consejera de Hacienda este año, además nos lo propuso, ¿te acuerdas? En una de las reuniones decía, con que este año seamos capaces de llegar a ese balance donde tengamos pagadas todas las deudas que se deben desde el 2017. Pero si no se ha pagado una factura de Melilla Monumental, ¿cómo vaya a llegar con todas las facturas pagadas? Melilla Monumental no olvidamos. Nos queda algo menos de 15 minutos. Me gustaría hablar de 2 temas más, pero no sé si nos va a llegar el tiempo. Si me prometéis ser breve, tocamos. Yo quería hablar de la frontera. No tenemos nada oficial. COVID, frontera... Bueno, déjala. Frontera con Marruecos. Vale, sí. El cierre de la frontera. Vale. Pues no hay todavía, no tenemos ninguna información oficial por parte de Marruecos, pero parece que el cierre de la frontera va para largo. Se ha dicho septiembre, octubre, hay quien dice el 15 de junio, pero realmente no hay nada oficial. No sé, ¿qué pensáis? Si se mantiene este cierre de la frontera, ¿qué pensáis que puede pasar? ¿Hasta septiembre o octubre? Yo, es que, claro, por eso te preguntaba, porque no sé si te referías a frontera, al cierre de frontera o el manejo de la frontera con relación ahora, porque, por ejemplo, Feijóo ha pedido que se abra la frontera con Galicia, el PNV también estaba pidiendo lo mismo con sus fronteras con Francia. Aquí tendríamos que tener más cuidado. No sé si te referías precisamente al control sanitario, la gestión sanitaria del flujo de personas o al tema económico, que también hay por ahí el Partido Popular, mucha rumorología. Creo que el presidente del PP fue esta semana, oficial no hay nada, pidió pero sí hay mucho... que reclamó que se concediera aduana comercial a Melilla, la misma manera. A Melilla, pues por estos problemas. Pues desde el Partido Popular, viendo la situación que está atravesando... bueno, perdona, al decir frontera, que me había parecido yo veo que te como lo tenías que montar en la cabeza.
que veo como esos dos aspectos, entonces pues por eso te preguntaba. Yo me refiero al aspecto económico de la ciudad que supondría para la ciudad el hecho de que la frontera permaneciera cerrada. Pues mira, lo del hecho económico, yo me pensáis? remito a otros debates que hemos tenido. Aquí no queda otra que poner un plan estratégico económico en marcha, totalmente alternativo al porteo. Y a es que el porteo va a desaparecer. Totalmente, vamos. Yo, vamos, no quiero ser jugar a la adivinación, porque no quiero, pero yo creo que las señales apuntan totalmente en esa dirección. O sea, que Marruecos, además, pienso que esta gestión también del COVID también le ha ayudado un poquito a dejar, a ir viendo a ver si su población puede gestionar, porque él tiene un problema social con la población que trabaja y vive del porteo. También tiene mucha pobreza y tiene mucha gente. Y yo creo que está ahí como tomando medidas de lo que puede hacer, lo que no puede hacer, pero obviamente Marruecos ya lleva dando muchas pistas de que esa situación va a cambiar. Y tenemos que tener y poner ya en marcha, ya. Entonces vosotros, los que estáis en el gobierno, tenéis que poneros, pero bueno, a tiempo total, porque hay que buscar planes estratégicos alternativos que ya teníamos que tener hechos, diseñados. Son competencias de delegación de gobierno. Sí, bueno, pero desde Melilla se puede incentivar la búsqueda de motores económicos, de motores de producción, porque es que hace falta, Elena, hace falta pero vamos, es muy importante, dicho, ¿no? Y llegamos muy tarde, porque ese plan alternativo, ya lo hablamos con Isabel en otros momentos, es de vital importancia para la ciudad. La ciudad está agonizando con este tema, porque dependemos de Marruecos, tenemos que buscar otras vías alternativas. Pero aparte del porteo, el hecho de permanecer cerrada tanto tiempo, incluso para los posibles o turistas que pueden venir a Melilla a comprar, el hecho de que esté cerrada durante tanto tiempo. Claro, yo creo que ahora mismo es una medida de salud, ¿no? Sí, por encima de todo. Sí, además aquí está más controlado ahora mismo que en Marruecos, el tema del COVID, entonces, Isabel, aunque ellos lo quieran abrir. Bueno, desde el Partido Popular y viendo durante muchos años se ha estudiado esta posibilidad que anunciaba esta semana el presidente Imbroda y ya viendo la situación con Marruecos, que cada vez es más drástica y más compleja, más problemática, ahora por una cuestión de salud pública, pero que a todas luces parece que se va a prolongar en el tiempo. Una de las opciones que tenemos y que es sería muy potente y muy importante para Melilla sería la entrada de la Unión Aduanera, conservando nuestra situación fiscal, conservando nuestros beneficios fiscales. Bueno, estoy exponiendo. Y durante 20 años se ha estado estudiando esta situación, pero es cierto que con Marruecos, tal y como estaba funcionando y con el riesgo de tener que renunciar a nuestra situación fiscal, que es una situación excepcional dentro del panorama nacional, igual que ocurre con Canarias, pues entendíamos que que teníamos tiempo. Pero visto lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo, visto que Marruecos ya en agosto de 2018 es cuando cierra esa aduana comercial, aprovechando de que tenemos un gobierno débil en el gobierno de la nación, estaba el Partido Socialista, y cierra de forma unilateral, de forma absolutamente arbitraria esa aduana comercial, sin tratarnos de iguales, simplemente de una forma unilateral, como ya he dicho. ¿Vosotros pensabais en algún momento que el comercio atípico se iba a prolongar en el tiempo toda la vida? Nosotros teníamos un proyecto económico planteado para la ciudad de Melilla. Melilla estaba proyectada como una ciudad universitaria, el edificio de correos que ustedes han paralizado. Y el puerto, por favor, es que no puedo. La ampliación del puerto, que es un proyecto muy importante con un efecto multiplicador en Melilla y que cada vez que llega un gobierno socialista lo mete en un cajón. No tiene ni pie ni cabeza porque lo digáis vosotros. Es mejor hacer un aeropuerto. Melilla, ciudad universitaria, apostar por las tecnologías de la información y la comunicación. Melilla, la entrada a la Unión Aduanera. Y todos los hospitales y los colegios que se han hecho en esta ciudad lo ha hecho un partido de izquierda. Y los partidos socialistas. Si con Zapatero no se puso un solo ladrillo en esta ciudad. No se puso un solo ladrillo en esta ciudad. Y postergó el proyecto de ampliación del puerto, que solo ha avanzado con el Partido Popular. Todos los centros públicos de esta ciudad y todos los hospitales. Con Zapatero no se puso un solo ladrillo aquí. Eso no son proyectos. Pues
vosotros vivís de proyectos, que son como quimeras. Gabriel de Morales, pero Jardín Valenciano son del Partido Popular. Que luego no se hacen, no es verdad, no es cierto. No, porque los vais a inaugurar vosotros. Presupuestados, proyectados por nosotros. Que nunca se abrió y entonces llega el Partido Socialista, llega el Gobierno Social y lo ejecuta y lo abre y se convierte en una realidad. Igualmente nosotros queríamos apostar por el turismo de verdad, fomentando que ciudadanos no residentes pudieran venir a Melilla. Y ustedes esa partida se la han cargado. Por favor, pueden no interrumpir. El problema de la frontera además se ha ido estrangulando obviamente con las gestiones que se hicieron durante 20 años. Eso se lo puedes preguntar al sector empresarial y te lo puede decir. Marruecos se ha aprovechado de un gobierno débil al frente de España. Cuando ese gobierno débil del que habla, de buenas relaciones y al final lo único que ha ocurrido... no tiene nada. Es más, la coyuntura que se da entre la delegación de gobierno Melilla y el gobierno central viene a ser una fortaleza, nunca una debilidad. Lo que pasa es que nos encontramos ya una cuestión heredada de estrangulamiento y de política internacional con Marruecos. Gobierno, sí, estoy hablando del gobierno de la nación. Más desatada. De asuntos exteriores. Claro, digo delegación de gobierno que se reúnen con Marruecos y en vez de hablar del cierre de la aduana comercial, hablan de otras cosas y luego nos dicen, son muy buenas las relaciones. Y luego políticas internacionales que por la aduana y nos dicen y no nos dan respuesta. A esto me refiero. Mohamed, vamos a dejarlo que hable, lo tenemos ahí arrinconado él solo. Escucha, y luego ya a ver qué parte yo puedo aportar. Yo hago la siguiente pregunta y es, porque claro, el puerto franco de Beniensar lleva esto sonando en la ciudad un montón de tiempo, ¿no? A es eso decir, me refería. La gente ya decía, ¿qué va a pasar ahora? Y tal, y creo que ha pasado más de una década, ¿no? Desde aquel entonces, ¿no? Claro, esto ya a nosotros nos tiene que hacer reflexionar sobre qué debemos hacer para evitar si eso ocurre en algún momento y limita nuestras posibilidades de ingreso, el flujo económico y tal. Claro, yo creo que una década es suficiente por lo menos... Para estudiar. No, ya no solo para estudiar, sino para llegar a materializar ya alguna solución. Hablaba Isabel del tema del mundo de las tecnologías, ¿no? Ya. Esto es algo que lleva dándonos bofetones desde hace ya tiempo. Yo creo que alguna vez contigo, si fue contigo, Fosí, en alguna rueda no de con Farida. No conmigo. Fue seguro contigo, que conmigo, porque yo digo muchas tuyas. Claro, esto nosotros, pensando en la posición que ocupamos, ¿no? Rodeados por un país extranjero, casi una isla, ¿no? Nos podemos considerar, y las pocas posibilidades de recursos, las pocas posibilidades de desarrollo, de industria que no tenemos apenas, pensar en aquello que no nos liga o no nos limita espacialmente ni materialmente. Pensar en la cantidad de servicios que nosotros ahora por culpa del coronavirus hemos tenido que forzar a transicionar a ese estadio. Y esto viene advirtiéndonos desde hace mucho tiempo. Si pensáis, por ejemplo, hay empresas que han podido sobrellevar esta situación de estado de alarma porque se adaptaron a la situación del teletrabajo. Una posibilidad, yo he sido usuario de teletrabajo durante mucho tiempo y para nosotros una forma de conciliar. Ya no solo una cuestión de necesidad y de reducir tiempo, también reducir la movilidad y lo que supone en el medio ambiente. Yo recuerdo que yo me tiraba, cuando tenía que trasladarme de mi casa al trabajo, una hora en moto, y me saltaba. Digo yo, ¿y por qué todo esto en la ciudad que ha habido? Claro, nos hemos acomodado hasta tal punto de, bueno, esto más o menos funciona, estamos más o menos bien, los que estaban bien, porque ahora lo que ha traído esta situación de estado de alarma es que ha salido los invisibles de la ciudad, llamo yo. En esta ciudad ha habido gente que residía en la ciudad y que no nos hemos enterado hasta que ha llegado el coronavirus. Cuando se empieza el problema de frontera, cuando se hace el anuncio de apertura y de repente empieza a salir gente y dice, ¿pero dónde estaba toda esta gente? Los invisibles de la ciudad. ¿Pero por qué? Porque la reglamentación que nosotros hemos tenido en la ciudad siempre ha evitado toparse con la realidad o reconocer esa realidad que bien ha dicho Elena. Esa estaba ahí, esa pobreza estaba, esas personas estaban. Ahora, ¿cómo regulábamos, cómo transicionábamos y tal? Era una oportunidad el cambio de paradigma, es decir, desligarnos de lo que ya conocemos porque teníamos presupuesto para poder invertir en cosas nuevas. Es que era necesario. Teníamos presupuesto. Cuando me habla de superávit, yo no puedo concebir un superávit habiendo necesidad. Es decir, que tú me dices que tengo superávit de un año para montar una bolsa porque tengo proyecciones
de coger y montar aquí un palo alto en Melilla, me dices tú, bueno, pues por lo menos también vamos a intentarlo. esta ciudad Pero es que no ha habido ni tejido tan siquiera ese industrial. intento. Es No ha que habido ni esta tan ciudad siquiera ese tenía un intento. tejido industrial en los años Y con la 80 se política perdió. siempre de mirar hacia al norte, ¿no? Que Claro, esa es una frase muy mirar al norte conocida y África. y nada más, ¿no? Y entonces eso no funciona. A ver, vamos a ir terminando, ya nos quedan 3 o 4 Me minutos. decir una cosa, es que, Es que como si cada- dice cuando otra yo cosa, intervino, si dice otra cosa, no toco el pero otro es que tema, en mi Isabel. intervención me han interrumpido. Isabel, vamos a hablar del otro tema, por favor. Vamos a seguir ¿Puedo hablando de la puntualizar frontera. una cosa del tema este de Vamos a Marruecos? hablar de la 10 suspensión de los segundos. eventos, de 10 la feria y de la segundos. 10 Candelaria, segundos. que se va a suspender. 10 segundos. Isabel. 10 segundos. Es que no, si quieres luego lo incluye, pero... Es que no podemos ocupar el tiempo de los Bueno, demás. pues eso, que se suspende la feria, se suspende la Candelaria por motivos obvios. Y bueno, pues, ¿qué os parece? Yo soy muy breve. Empieza tú, Isabel. No, yo soy Sí, muy breve, no, porque, le doy a mi ver, tiempo, porque le doy mi a tiempo. ver si Mi breve- podemos- Mi breve me parece que es un principio de prudencia, de responsabilidad, que el Gobierno tiene diseñado otras alternativas de ocio, de música, de cine, de tal. Hubo un tuit polémico del que fuera viceconsejero de festejo que no sé, dijo que la feria en Málaga no se había suspendido o algo así. Bueno, pero porque le pareció prematuro el anuncio. Le pareció, Bueno, no que le prematuro. parezca... Ay, al día siguiente sale la de Málaga y la de toda No, Andalucía. no, que le Gobernada pare... por su porque nuestra partido. feria es en septiembre, la de Málaga en julio. Bueno, No, que perdóname, pero le también parece, hay algunas en julio y en agosto y en no septiembre. critica que suspenda, critica Perdona, en que, Andalucía, que haga todas. prematuramente el anuncio, es lo que No, criticó perdona, el perdona. viceconsejero Vamos a ver, de Isabel, pero festejos. como yo soy la consejera de festejos, Hemos interrumpido. creo No, bueno, que pero es sí, importante. Bueno, pero que iba a ahora- decir eso nada más, que A me ver. parece aplicando un principio de prudencia y de responsabilidad y que hay otras alternativas, oye, que tampoco pasa nada por divertirnos de Claro, otra forma. obviamente, como Ya dice está. Julia, Prefiero de verdad no dar un paso atrás y que haya un rebrote. Quedarnos sin feria este año Ya y sin está. Candelaria. Y ya os dejo el No, tiempo. simplemente pero un momento, ¿sabéis? antes de nada, Bueno, si puedo hablar porque el tema me compete directamente, Sí, ¿no? pero pues termina. Sobre todo porque- antes de que se nos acabe el tiempo y no pueda decir palabras sobre esta cuestión. Pero A poco ver, tiempo. Creo Pero, que es... un creo que segundo. el principio Yo quiero de- decir que la salud pública está por encima de todo. Claro, y Porque esa... no- y Sí, eso bueno, es- en eso estamos de acuerdo todos. Claro, sí, yo sí, creo que- porque estoy viendo por dónde va a tirar. No voy a tirar, porque de verdad que no voy a tirar por la guerra. Iba a tirar simplemente por qué se ha tomado esta decisión, por salud pública, única y exclusivamente. O sea, a mí me encanta la Feria de Melilla, yo llevo yendo a la Feria de Melilla siempre. De hecho, el año pasado hasta inauguré la Feria de Melilla vestida de Faralay, como es debido. Es decir, que y a mi hijo le encanta la Feria de Melilla. Es decir, obviamente no era ganas de no hacer la feria o de no cuidar las tradiciones de nuestra ciudad. Hemos estado siguiendo cada una de las decisiones de otras consejerías, evaluando los informes técnicos de sanidad. Hemos recibido esos informes, he hablado con Ceuta, hemos hablado con Andalucía. Cuando yo hice ese anuncio, que dice que es tarde, no, tarde casi lo he hecho yo, porque cuando yo hago ese anuncio ya se había decidido suspender las ferias en Andalucía y eso lo sabíamos, yo como consejera ya lo sabía. Entonces, obviamente, hablamos con conocimiento de causa, porque estamos gestionando consejería y tenemos comunicación con otros consejeros y consejeras. Entonces, son decisiones de salud, principio de responsabilidad, de la evidencia que no íbamos a poder hacer una feria con total seguridad. Y desde luego ese riesgo que además conlleva una contratación mayor que hay que empezar a prever por lo menos 3 o 4 meses antes para que todo salga bien, con una garantía de seguridad para la empresa. Es decir, hay un entramado enorme que había que asegurar muchos meses antes y no tenemos las condiciones sanitarias de seguridad porque nos movemos en un terreno enorme de incertidumbre. Van a pasar todavía muchos meses, pero no sabemos. Para No tener pueden, que tener Julia, un tercio de no su pueden. capacidad. Vamos a dejar a Isabel o Sí, tú. Simplemente iba a decir que la salud, nosotros desde el Partido Popular no vamos a criticar, lógicamente, todo lo que tenga que ver con... el ex viceconsejero viceconsejero ha lo criticado hizo. que le parecía No, que no, el no, anuncio... no que el critico anuncio, eso. No, teniendo en cuenta que no, nuestra... no. ¿Puedo? No, es que no lo dijo así en el Que Facebook. teniendo en cuenta, Es que pero, no lo pero dijo lo así. dice porque teniendo en cuenta que nuestra feria es en septiembre, entiende que el anuncio se hace pues demasiado pronto. Él dice que Pero, no cuidamos la pero ciudad y que ente- mi pero decisión entendemos- es a la ligera y, también que le porque parece una considera que se barbaridad. pueden Entonces, buscar eso no es pensar en la otras salud. alternativas para realizar una feria con Pero eso seguridad ya y lo he demás. dicho, Es lo su de la punto de alternativa. vista como viceconsejero de festejos, que es absolutamente respetable. Es hacer política otra vez de la salud, Y nosotros otra vez. respetamos De todo, la absolutamente. salud pública y entendemos todas las medidas de precaución y de prevención que se deben Política de lo adoptar. que es Otra incuestionable. cosa es lo que yo ya comenté, que a mí me parece más importante que en vez de que el área de festejo esté
sin endeudamiento, como decía la señora Treviño, pues me hubiera parecido más interesante destinar ese más de 1 millón de euros que se van a ahorrar en estos festejos y generar en lo ayudas negativo para los empresarios, hosteleros, y generar lo autónomos. negativo, que no lo tengo, Nada, Isabel. no puedo hablar. Es que no no puedo lo hablar. tengo. Empresarios, Que ese millón de euros autónomos, no y lo destinar tengo. Vamos a estos dejarla fondos, que termine. destinar estos fondos pues para ese plan económico que se ha hecho desde la Pero que no lo Consejería de tengo, Hacienda, Isabel. que creo que habría sido más Pero que no lo productivo. tengo ese millón de Tuvisteis euros. dinero para hacer la Navidad del No, año no teníamos pasado dinero. y tenías No, no, dinero no planteado en teníamos el dinero. presupuesto, No, no lo Elena. No me teníamos. digas, o sea, la feria No, que tenía lo una partida de teníamos. 0 euros, tendría No, un dinero. La feria tenía casi 0 euros. La ¿Cómo feria va a y la tener na- casi 0 Así euros? era. Si nosotros hemos visto Así los era, presupuestos, era 0 así, era euros así. para hacer... Eso es bueno, pero ¿puedo Tuvimos que terminar? pedir al resto de las consejerías para poder hacer la feria de Melilla y las Navidades. Y Mohamed lo sabe bien. Eso, a ver si ahora 1 millón de cultura, euros cultura menos y festejo teníamos. Y iba, este año cultura y festejo 2020, iba sin dinero, 1.200.000 euros Mira, menos. No. Sí, sí, no, sí, no, sí. no, 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 no. ¿Puedo decir una cosa? De Yo todas no miento, formas, dejar de terminar de y todas ahora. formas me gustaría ya, y esto, que el dinero me hubiera sido más productivo para otras cosas, a mi modo de ver, porque si Que no no lo estás tengo. vendiendo que te va a Ojalá, quedar si lo en tuviera, endeudamiento cero. si lo tuviera. Y otra cosa, desde la perspectiva de Marruecos, que ya con esto y son 10 segundos, desde la perspectiva de Marruecos, y ya termino, otra muestra del gobierno débil que tenemos es que se ha abierto un pasillo humanitario unidireccional. Y lamentablemente ha tenido que fallecer un ciudadano español ceutí en Marruecos, ha tenido que fallecer sin poder volver a su tierra, y esto me parece muy lamentable. Y en una relación de iguales nunca se hubiera abierto un pasillo humanitario unidireccional, se hubiera abierto en los dos sentidos. Y esto es otra muestra más de ese gobierno débil. Bueno, yo Mohamed, quiero, no es cierto. yo quiero intervenir. Digo que lo que acaba de decir yo creo que no tiene nada que ver con el asunto de la feria y de tal. Como antes me había interrumpido y no Vale. podía hablar, No, pues, simplemente yo quiero recordar un momento en el que uno de los debates del presupuesto del 2018, recuerdo, sí, del 2018, todavía no habíamos llegado al gobierno, recuerdo la frase del viceconsejero de festejo cuando le preguntamos por el presupuesto, ¿no? Yo recuerdo que era 1.600.000 euros. A lo que él ya nos advirtió que le iba a hacer falta otro 1.600.000 euros. Cuando la consejera de festejo dice que, claro, el dinero ese que no vamos a gastarnos este año es precisamente ese 1.600.000 euros que él ya en su momento advirtió de que se iba a gastar y que aunque no lo tuviera en ese momento consignado, siempre se lo iba a hacía, asumir. todos los años. ¿Qué hacía? No, te digo, la estrategia presupuestaria o lo que se hacía era desplazar gastos a futuro, claro, al para año de esa siguiente. forma decir, no, claro, pero él ya advertía en su momento, decía, no, si yo me voy a gastar más de 1.600.000 euros, que es la deuda que nosotros hemos ido arrastrando en festejo y que ahora hay una pelota ahí que hay que resolver, y de ahí la famosa... parte de 1 millón y de ahí la famosa, menos el gasto a futuro. El presupuesto tiene y de ahí herramientas. la famosa cuenta 413, que era el sumidero por el cual se metía todo aquello que en su momento no se podía justificar. Porque él ya advertía, o sea que mentiroso no es. El presupuesto claro, es una herramienta presupuestaria que vosotros lo podéis utilizar y que es perfectamente, a partir del mes de octubre, presupuestariamente tú puedes imputar los gastos de este ejercicio al ejercicio siguiente. Eso se puede hacer. Pero entra en un débito. Eso se puede hacer perfectamente muchas veces. Esto es como pedir un préstamo para pagar otro préstamo. Estás continuamente ahí. Desarrollas contrataciones mayores que por mucho que uno lo intente, porque por ejemplo las actividades de Navidad se desarrollan de diciembre a enero. Sí, pero no hablamos de Navidad, hablamos de feria, que es más grave todavía. De diciembre a enero. Navidad se entendería, pero feria no se entiende. Que es de diciembre a enero. Claro, obviamente es una barbaridad intentar pagarla sí, con el presupuesto de diciembre porque no se puede. Navidad sí, todo Navidad, ¿no? Como tú dices, Navidad, sí. Y sería hasta lógico poder coger parte del dinero del año siguiente, porque efectivamente la en demás Navidad no se puede pagar hasta el 15 la de enero, Navidad, cual, tal y como está contemplada, no se puede pagar. Hablábamos de feria, hablábamos de las corridas de toros, que a mí no me gustan, pero es que, por ejemplo, el área de festejos, cosa que no se ha hecho con vuestro gobierno, ayudaba al área de juventud a que se pudiera hacer el espacio joven. Con lo cual, pues la feria, el resultado era bastante... Pero el año pasado se hizo un espacio joven en la feria, más grande que nunca, más grande que nunca, pero más desastroso que nunca y con más descontento de la juventud que nunca. No, según yo no, según la juventud. Y la feria, Elena, lo salvó el concierto que dejó contratado el ex viceconsejero de festejo. Ni un concierto dejó contratado, ni uno.
El de Juan Magán, que fue el único, el más aclamado por el público. Y eso es otro de los de bulos Juan Magán, que lo dejó contratado el viceconsejero de festejo. De los muchos que has dicho lo dejó debates. contratado. Ni uno. Fue Yo organicé la feria con Gloria Rojas. Este concierto fue vuestra salvación y lo dejó contratado el viceconsejero de festejo. Eso es lo que había dejado él contratado. Ahí está la fecha. Pues nosotros lo podemos demostrar también, que lo dejó contratado. Juan Magán, ni uno. Os salvó Gloria la feria y yo ese cerramos concierto. todos los conciertos. Y perdóname, pero y el espacio joven mejor de que todos, hicisteis, perdóname, pero fue el de Mago de Oz, que llenó el auditorio Carvajal. Ese que habéis dejado abandonado. El Mago de Oz fue el que suspendisteis con aviso de lluvia, que luego finalmente no llovió, que lo hemos tenido que pagar 2 veces. No lo tuvimos que pagar 2 veces. Claro la segunda vez. No, perdóname. ¿Vinieron gratis la segunda vez? Vinieron casi gratis. Casi gratis. Es que hay muchas cosas que dices que no son correctas, Isabel. No lo sé, yo sé que se suspendió un concierto por lluvia y no llovió. Todos los conciertos estuvieron al máximo de su ocupación. Y el concierto de Juan Magán lo dejó contratado el viceconsejero de festejo. Cifras, ¿vale? Cifras verdaderas y oficiales. Todos los conciertos, menos uno de ellos, creo que uno de un participante de Operación Triunfo, creo que era, no me acuerdo ahora mismo del nombre porque no le sigo mucho, pero menos ese, que dejó la ocupación como a 3/4 partes, el resto tuvieron lleno absoluto, y el del Mago de Oz fue el más de todos. Entonces, el de Mago de Oz no se celebró dentro de la feria. Ya, pero no se celebró dentro de la... igualmente. Que es cierto que el Mago de Oz también fue aclamado, pero es cierto que el concierto por excelencia fue el de Juan Magán, que se lo dejó preparado. No es verdad. Él es viceconsejero de festejo. La capacidad del lugar estaba siempre llena y se vendieron absolutamente todas las entradas, menos en uno de los conciertos de este chico de Operación Triunfo. No tuvieron el mismo éxito. Si todas las entradas se venden, pues y el espacio joven este año me consta perfectamente que ha sido un fracaso. Isabel, no se puede faltar a la verdad continuamente. Perdón. Bueno, pues hagan una encuesta y le preguntan a los melillenses qué feria prefieren, las del Partido Popular o las que hizo el Gobierno del Cambio. Ya está, si es que no lo digo yo, lo dice la ciudadanía. Hagan una encuesta. Dice que Juan Magán ya estaba cerrado. No había cerrado ningún concierto. Ese concierto lo dejó preparado Paco Díaz. Preparado. Ese concierto lo dejó preparado con los organizadores, lo dejó acordado y estaba presupuestado. Como los fuegos artificiales. Hablado. ¿Cómo era? Que ese concierto lo tenía contratado ya, ¿eh? No había contratado. Sola contratación. Lo había contratado. Mira, si una de las malas prácticas que tenía, y además en el gobierno anterior, es que todo se dejaba para última hora. Estaba cerrada la fecha en los tiempos de Paco Díaz. Entonces, estáis mintiendo. ¿Sabes lo que significa eso? Que hubiera tenido que cerrar la contratación en mayo. ¿Tú sabes lo que eso significa? Así no ha funcionado la Consejería de Festejo en su vida, ni soñando. O sea, la Consejería de Festejo cerraba eventos un mes antes. Hay conciertos que lo tienes que prever. La dinámica de y haz Juan las Magán, cosas y ya las pagaremos. Juan Magán y así ya había venido el año anterior, había sido un éxito y eso se estaba hablado. Y entonces se le tenemos que dejar. Estaba hablado del año anterior. Y estaba hablado del año anterior. Y se le dijo. Y en este ejercicio se dejó contratado. Mira, ha funcionado muy bien. Se dejó contratado, te llamaré. Y otra cosa es que la contratación esté cerrada. Es decir, 3 meses antes, cuando estos señores se fueron del gobierno, el señor Paco Díaz les dejó cerrado el concierto, pero bueno, que yo no voy a discutir más sobre esto. 4 meses antes, pero es que ni en sueño. O sea, Festejo no ha organizado un evento. Cuando yo llegué y tomé la Consejería de Festejos, que Gloria y yo la cogimos con el gancho, lo primero que dije es: feria me ha pillado a 3 semanas vista. Carnaval no se va a organizar nada ni 2 semanas antes. Es decir, todo terminado 1 mes y medio antes de que se pueda organizar, porque es horrible funcionar así. Porque la dinámica de la consejería era cerrar todo en último momento de prisa corriendo y dejar contratos sin hacer. Bueno, de eso podemos hacer un monográfico si quiere, un programa entero un día. Pues entonces, sí, deberíamos. Esa dinámica de no cierro contrato, hago expedientes, mando cosas por hacer y luego ya veremos cómo las pago, es la bola de facturas que tenemos desde el 2017. Mis áreas de la consejería, especialmente Festejos, es la que más facturas tiene sin pagar. Eso no es una buena dinámica, eso no es una buena gestión. La que más facturas tiene sin pagar en Melilla Monumental desde que vosotros habéis llegado, que no habéis pagado ni una sola factura. Eso no es verdad. Que habéis está todo el día. Medio de pago. Bueno, la semana que viene seguramente entremos en la tercera fase, eso espero. La semana que viene igual entramos en la tercera fase, seguramente sí, ¿no? Yo creo que damos el perfil para entrar. Si seguimos haciéndolo bien, como siempre hemos dicho, si los ciudadanos lo siguen haciendo bien y respetan las normas higiénicas, sanitarias y podremos seguir avanzando, si no, pues claramente nos quedaremos atrás. Pues muchas gracias a los 4 por estar aquí. Gracias a ti. Bienvenido, muchas gracias.
por atender. Bueno, pues la semana que viene os espero de nuevo, ¿vale? Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar allí, por acompañarnos esta noche y la semana que viene más. Que descansen, muy buenas noches.